No todo lo que ocurre puede demostrarse, pero deja una huella en alguien. Este no es solo un canal de historias, es un espacio para seguir las marcas que algunas experiencias dejan en la memoria. Algunas nacen del miedo, otras de la historia. Pero hay algunas que no se quedaron en el pasado. Hay presencias que no desaparecieron, que siguen ahí repitiéndose en los mismos lugares bajo las mismas circunstancias, como si el tiempo se hubiera roto justo ahí. A veces no se ven, a veces no se entienden, pero se escuchan. Un lamento que aparece en la noche, que se pierde entre el viento y que quienes lo han oído aseguran que no se parece a nada humano. No es un grito de auxilio, es un aviso, algo que anuncia que no estás solo aunque no puedas ver a nadie, porque hay algo que se repite una y otra vez, una mujer, la oscuridad y el llanto. Y cuando esas tres cosas coinciden dejan de ser una coincidencia, es el pasado alcanzándote. Esta noche seguimos ese rastro. En México, pocas leyendas han logrado sobrevivir y atravesar el tiempo como lo ha hecho la historia de La Llorona. Su origen no pertenece a un solo momento ni a un solo lugar. Es una figura que aparece en distintas épocas, con distintos nombres, pero siempre con la misma esencia. Mucho antes de las crónicas españolas, los antiguos ya temían a una presencia que recorría los caminos de la noche, emitiendo un lamento que no hablaba del pasado, sino de lo que estaba por venir. No lloraba por lo que había perdido, sino por lo que estaba a punto de perderse. Su voz se entendía como un presagio, una advertencia que anunciaba cambios que aún no podían verse. Con la llegada de la colonia, esa presencia cambió de forma. El mito se volvió humano y con ello más cercano. La historia comenzó a hablar de una mujer consumida por el dolor o la culpa, condenada a buscar aquello que había perdido, repitiendo su lamento sin descanso. Con el tiempo, esa condena dejó de pertenecerle solo a ella y comenzó a sentirse como un eco que podía aparecer en distintos lugares, bajo distintas circunstancias también. Pero más allá de cómo se cuente la historia, hay algo que permanece constante: el lugar. Los relatos coinciden en escenarios donde el agua está presente: lagos, ríos, canales, espacios donde el sonido no se disipa sino que regresa. Porque el agua no solo refleja, también guarda memoria, y en los sitios donde ese eco se repite, lo que se escucha no siempre es un recuerdo. A veces parece algo que sigue ocurriendo, y si el lamento no pertenece a un solo momento, entonces la pregunta no es de dónde viene, sino por qué sigue ahí. Con el paso del tiempo, la leyenda empezó a tomar forma. Ya no era solo un sonido en la noche ni una presencia difícil de explicar, sino el relato de una mujer y de todo lo que esa imagen arrastra consigo. Se decía que había perdido a sus hijos. Algunos hablan de un accidente, otros de una decisión, pero en todas las versiones hay algo en común: el momento en que todo se rompe. Ese instante en donde el silencio deja de ser paz y se convierte en vacío, donde lo que era deja de existir y lo único que permanece es el eco de ese quiebre. Y después, el llanto. Un lamento que no termina, que no pertenece a un solo instante, sino que parece repetirse, como si el tiempo no avanzara para ella. Una presencia que recorre caminos, calles, orillas de agua, siempre de noche, siempre sola, siempre acompañada de ese sonido que no se apaga. Porque lo más inquietante nunca fue verla, fue escucharla. Un sonido que parece venir de muy lejos y al mismo tiempo es demasiado cercano, que no se queda en el aire, sino que se siente, que se instala, como si no viajara por el viento, sino a través de uno mismo. Como si el lamento no estuviera afuera, sino dentro, y quienes lo han escuchado coinciden en algo. No es un sonido que te aleje, es un sonido que te llama, que te obliga a poner atención, que despierta algo más fuerte que el miedo, algo que no puedes explicar con facilidad: la necesidad de saber. Y tal vez ahí está el verdadero peligro, porque el miedo puede hacerte huir, pero la curiosidad te hace avanzar. Y cuando das ese paso, cuando decides seguir ese sonido, cuando crees que puedes entenderlo, ya es tarde. Como si no fuera solo tristeza,
como si fuera una llamada. Y quizá por eso la historia no ha desaparecido, porque no habla solo de lo que pasó, sino de lo que sigue pasando cada vez que alguien en medio de la noche escucha ese llanto y decide no ignorarlo. Esta historia no viene de un libro ni de una leyenda repetida. La contó alguien que creció cerca de las fuentes brotantes en Tlalpan, alguien que conocía ese parque de día y que aprendió a temerle de noche. Dice que la primera vez no vio nada, solo lo escuchó. Era tarde, casi no había gente y el camino alrededor del lago estaba en silencio, pero no era un silencio normal. No era el sonido de la naturaleza en calma, era un silencio vacío, como si algo más estuviera ocupando ese espacio, como si las raíces de los árboles y el agua de fondo no fueran paisaje, sino fuera parte de algo que observa. Fue entonces cuando escuchó el llanto, lejano al principio, tan débil que pensó que era el viento colándose entre los árboles, pero no lo era, porque el sonido no se rompía ni se perdía, se sostenía, y dentro de ese sonido había algo más, una voz, un lamento húmedo, desgarrado, que no parecía venir de un punto en específico, sino deslizarse por el entorno, como si el mismo lugar lo empujara hacia él. Dice que en ese momento no sintió miedo, sintió curiosidad, pero no una curiosidad normal, sino una necesidad, como si algo en ese sonido le pidiera atención y su cuerpo respondiera antes que su mente. Y sin darse cuenta empezó a avanzar, paso a paso, siguiendo ese lamento, o tal vez siendo llevado por él, hasta que llegó a una zona del parque donde todo se sentía distinto, más pesado, más cerrado. Ahí fue donde la vio. No completa, no de frente, solo una silueta de espaldas. Una figura clara que contrastaba con la oscuridad, con el cabello fundiéndose con la negrura como si perteneciera al mismo espacio. Pero lo que lo paralizó no fue verla, fue el sonido, porque el llanto ya no venía de lejos, venía de ahí, de esa figura, y aún así se sentía a distancia, se sentía encima, como si lo estuviera rodeando, como si lo alcanzara desde todos los lados al mismo tiempo. Dice que no pudo moverse, no porque algo lo sujetara, sino porque algo dentro de él no quería hacerlo, como si quedarse fuera más fácil que huir. Y entonces el sonido cambió. Ya no era un lamento lejano, era una voz más clara, más cercana, demasiado cercana. Y por primera vez sintió miedo, no por lo que estaba viendo, sino por lo que estaba a punto de hacer, porque quería acercarse más, quería escuchar mejor, quería saber. Y justo en ese momento algo cambió. Un frío repentino en la nuca, no como el aire de la noche, algo distinto, como una advertencia que no venía del entorno sino de su propio cuerpo. Se detuvo y en ese instante la figura desapareció. No caminó, no se fue, simplemente dejó de estar ahí. El silencio regresó, pero no era el mismo, porque desde esa noche dice que entendió algo, que el sonido no es solo un llanto, es una llamada, y que si la sigues, no siempre regresa siendo el mismo. Hay historias que no terminan cuando se cuentan, se quedan contigo, se vuelven parte de la memoria, como un eco que aparece cuando todo lo demás se queda en silencio. La de La Llorona es una de ellas, no porque alguien la haya escrito, sino porque hay quienes aseguran que todavía la escuchan, y quizá eso es lo que la mantiene viva, no la historia, sino el sonido. Ese llanto que aparece cuando todo se apaga, que no siempre se entiende, que no siempre se puede ubicar, pero que cuando se escucha provoca algo difícil de explicar, como si una parte de uno mismo respondiera antes de entender por qué. Tal vez nunca te pase, tal vez nunca tengas que vivirlo, pero si alguna vez, en medio de la noche, en un lugar donde el aire se vuelve más frío de lo que debería y el silencio parece pesar más de lo normal, escuchas un lamento que no puedes explicar, lo mejor es no detenerse, no intentar entenderlo y sobre todo, no seguirlo, porque hay cosas que no necesitan ser vistas para existir, solo escuchadas y a veces recordadas.
Y es precisamente en ese momento, cuando alguien vuelve a pensar en ellas, cuando la historia deja de ser solo un relato y vuelve a tomar forma, como si nunca se hubiera ido del todo. Algunas historias no buscan ser explicadas, solo recordadas, porque cuando alguien vuelve a mirarlas, la historia respira otra vez. Y esta noche, de alguna forma, sabe que la recordaste. Esto fue Esa Mina. Nos escuchamos en el próximo capítulo.